Gloria al Señor. Dios continúe bendiciendo a todos los hermanos que han estado atentos a estos videos donde estamos explicando temas profundos de la palabra y más específicamente escatología bíblica, que es un tema que habla de el fin de los tiempos y de todas las profecías que a nivel bíblico podemos conocer. En esta ocasión quiero hablarles de un tema muy importante, que es el libro de Daniel y una de las profecías que ha impresionado a través de la historia a todos los estudiosos de la Biblia, que es el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, relatado en el capítulo 2 del libro de Daniel, en donde este rey, en una de esas noches donde se acostó y tuvo un sueño, y en ese sueño tuvo una revelación de parte de Dios, pero que este hombre pues nunca quiso revelar el sueño, sino que llamó a todos los reyes, a todos los adivinos, a todos los sabios de su imperio, el imperio babilónico, y colocó una prueba y pidió a todos estos hombres que tenían un conocimiento avanzado en aquellos días de interpretar, de revelar e interpretar el sueño. No solamente pues revelarlo, sino también interpretarlo. A lo que estos magos, astrólogos, sabios, adivinos pidieron al rey que explicase el sueño y que diese qué era lo que había soñado en aquella noche, pero el rey dijo que si ninguno de esos hombres podía revelar el sueño y interpretarlo a la misma vez, todos iban a morir. Este asunto pues pareció bastante difícil, ya que ninguno de estos hombres tenía la capacidad de poder descifrar qué era lo que el rey había soñado y mucho menos pues poder declarar la interpretación de este sueño. Pero había un hombre, un judío llamado Daniel, a quien estos hombres conocían y comprendían que este hombre tenía la capacidad no solamente intelectual y humana, sino también la capacidad espiritual de poder llegar más allá de este sueño y de lo que la mente humana puede percibir. Pues este hombre llamado Daniel le pidió al rey que le diese por lo menos una noche donde poder buscar la revelación de ese sueño, y no solamente la revelación, sino también la interpretación del sueño. A lo que Daniel en la noche llama a sus amigos judíos y les pide que les acompañen, pues la única forma y la única manera de poder conocer el sueño del rey Nabucodonosor y de poder conocer la interpretación de este sueño era que Dios mismo, el Dios que ellos adoraban y en quien su esperanza estaba puesta, era el único que podía revelarles aquel asunto. Aquella noche el profeta Daniel junto a sus amigos estuvieron buscando el rostro de Dios en una vigilia, y Dios le dio la revelación al profeta Daniel de aquel sueño. No solamente la revelación, también la interpretación, ya que era algo complicado lo que este hombre pues había soñado. Primero que todo, Daniel se presenta al día siguiente delante del rey Nabucodonosor. Todos los magos, astrólogos, adivinos estaban allí presentes en aquella gran corte, pues la sentencia había sido dada por el rey Nabucodonosor que si no podían revelar el sueño y dar la interpretación, pues todos iban a morir, incluyendo a Daniel y a sus amigos. Daniel, puesto de pie ante aquella gran corte, se pone al servicio del rey Nabucodonosor y le dice: tú, oh rey, en la noche anterior tuviste un sueño, y en ese sueño el Dios de los ejércitos, el Dios de los cielos, el Dios a quien yo sirvo, te mostró una estatua gigante, y esa estatua estaba diseñada de la siguiente manera. Primero que todo, la cabeza era de oro. Segundo, los brazos y el pecho eran de plata. Tercero, el abdomen hacia las rodillas estaba hecho de bronce. Y por último, las piernas
estaban hechas de hierro. Y una última composición, los pies, entre los dedos y los pies, estaba mezclado entre barro y hierro. Y el profeta le dice: no solamente tuviste este sueño, rey, sino que la interpretación de este sueño también el Dios a quien yo sirvo me la ha revelado. ¿Cuál era la interpretación de este sueño? ¿O cuál era la intención de Dios mostrarle al rey Nabucodonosor este sueño? Pues precisamente lo que iba a acontecer mucho tiempo más adelante, después de que este rey muriera, ya que él representaba, primero que todo, el imperio babilónico representaba la cabeza dorada, que era el imperio más grande que hubo en la antigüedad y quizás el más poderoso de todos los imperios que han podido gobernar sobre la tierra. Luego, el imperio medo-persa, que es el imperio de los dos brazos de plata, un imperio que estaba asociado entre los medos y los persas, una gran alianza que tuvo una gran rapidez y que pudieron conquistar muchos reinos e imperios a través del poderío militar y que esta alianza dio para aquellos días. Luego aparece otro material que es el bronce, donde este material hace señal o hace referencia que es el imperio griego, un imperio que también tuvo un gran auge, que fue el más rápido en levantarse y el más rápido en conquistar, ya que cuyo gobernante llamado Alejandro Magno era un hombre inteligente, sabio para la batalla, para la guerra, y pudo a través de ese gran conocimiento adquirir muchos territorios en tan poco tiempo. Después de esto aparece otro material que es el hierro, y el hierro hace representación al imperio romano, uno de los imperios más poderosos que ha habido sobre la tierra, uno de los imperios más temidos, ya que el hierro representa la dureza, la fortaleza, representa ese imperio que no tiene misericordia, ese imperio que arrasa con todo lo que está a su paso. Este es el mismo imperio en donde Jesús nace, que pues hasta el tiempo del Señor Jesús estuvo reinando y estuvo gobernando este imperio sobre toda la tierra. Este era un imperio bastante fuerte en el sentido militar, era bastante fuerte contra sus enemigos, es decir, que pisoteaban todo a su paso, destruían todo a su paso, quemaban, incendiaban, mataban y asesinaban todo lo que había a su paso. Por eso en el sueño aparece como las piernas de hierro y los pies de hierro. Y por último, Daniel le dice al rey: rey, los pies de esta estatua estaban hechos de hierro y mezclado con barro, que representa un imperio al último de los tiempos, que estará mezclado entre el barro, que es la parte débil, la humana, y estará mezclado con el hierro, que hace representación a un líder mundial. Si miramos, los pies representan 10 naciones, porque son 10 dedos de los pies, y esas 10 naciones estarán relacionadas con el barro o el hierro, que tiene partes débiles y tiene partes fuertes. O sea, prácticamente hace referencia al gobierno humano. Pero no solamente esto impresiona en esta visión, sino que también aparece una gran señal en el cielo, como especie de una roca gigante que cae de los cielos y pega precisamente en la parte más débil de la estatua, que son los pies de hierro mezclado con barro. Al notar o al mirar esta revelación y esta interpretación que Dios le está dando al profeta Daniel, esta piedra gigantesca que cae de los cielos y golpea los pies de la estatua, a tal punto que la derriba del todo y destruye todos los materiales,
Esta piedra hace representación a un reino, a un gobierno que viene directamente de los cielos y que está relacionada con el gobierno milenial de Cristo, donde todos los imperios a nivel mundial dejarán de gobernar sobre la tierra y los gobiernos y todos los reinos pasarán a manos del Señor Jesucristo. Es decir, que todos los gobiernos de injusticia, todos los gobiernos de maldad, todo lo que hoy en día nos gobiernan con injusticia, con maldad, y que practican toda clase de inmundicia en las naciones, todos estos gobiernos caerán ante el único gobierno de justicia que habrá sobre la humanidad, que se llama el gobierno milenial de Cristo. Todos estos imperios, uno a uno, fueron reemplazándose como están en la imagen. Primero gobernó el imperio babilónico desde el año 605 antes de Cristo hasta el año 539 antes de Cristo. Luego de eso, los medos persas gobiernan, destituyen al rey Nabucodonosor y a todo su imperio en el año 538 y su gobierno dura hasta el año 331 antes de Cristo. Desde el 330 se levanta un hombre conocido como Alejandro Magno y gobierna y destruye a los medos persas y toma el gobierno desde el año 330 hasta el año 64. Este imperio griego se divide con el tiempo y pues llegan a existir durante aquella historia del imperio griego 4 divisiones, es decir, 4 gobiernos. Se divide el imperio griego en 4 gobiernos. Luego de eso, en el año 64 antes de Cristo, se levanta el imperio romano y destituye el imperio griego, pero no del todo, porque los romanos también adquieren con el tiempo de los griegos muchas enseñanzas, muchas costumbres, a tal punto de que el gobierno greco-romano queda establecido antes de Cristo desde el año 64, hasta el punto de que los griegos y los romanos pues prácticamente se mezclan en cultura y en costumbres, a tal punto de que el Nuevo Testamento todo se escribe en el idioma griego, prácticamente todo, aunque dicen que el Evangelio de Mateo se escribe en un arameo y después es traducido al hebreo y por último al griego. Todos estos imperios gobernaron desde la antigüedad, y lo que la estatua nos quiere decir y que la revelación nos quiere decir es que el gobierno humano estará establecido durante toda la humanidad hasta que Cristo venga por segunda vez a traer el reino de justicia que Él ha prometido, que es un reino de misericordia, un reino donde se hará su voluntad, un reino donde Él reinará con justicia todos los asuntos de la tierra. Entonces, mis amados hermanos, la estatua también está relacionada con el capítulo 7 del profeta Daniel, es decir, existe un paralelismo, es lo mismo, simplemente que en el capítulo 7 de Daniel la perspectiva cambia. Quiere decir que en el capítulo 2 la estatua es como los hombres ven los gobiernos, es decir, Dios está dándole la capacidad a Nabucodonosor que pueda visualizar cómo se ven todos los gobiernos a nivel humano, es decir, gobiernos que tienen la capacidad económica, el poderío militar y todo aquello que Dios les haya permitido. Pero en el capítulo 7 de Daniel la perspectiva cambia, quiere decir que ahora Daniel puede ver en el capítulo 7 las mismas imágenes, pero de una forma muy diferente, es decir, desde el punto de vista de Dios, cómo Dios ve los reinos a nivel mundial. El capítulo 2 es cómo los hombres ven los gobiernos mundiales, y el capítulo 7 es cómo Dios ve a los gobiernos mundiales. El capítulo 7, verso 4, dice el profeta Daniel que la primera cosa que él vio fue un león que tenía alas de águila, porque de esa manera es que Dios puede visualizar a los hombres actuando como animales feroces que no tienen, que no razonan, que simplemente actúan por un instinto animal. Y Daniel precisamente
para hablar del gobierno babilónico, que es el primer material que aparece en la estatua, Daniel puede visualizar un león con alas de águila. Es decir, que el imperio babilónico representa un león con la ferocidad, con la agilidad y con la fuerza que tiene el águila para volar. De esa manera el imperio babilónico se constituyó uno de los imperios más importantes de la antigüedad, cuyo estandarte y cuya bandera tenía como imagen un león, y que la rapidez con la que este imperio se levantó y la capacidad y la fortaleza como se elevó por los aires, por los cielos, es decir, que a este gobierno y a este reino se le podía catalogar como uno de los más poderosos de la antigüedad, y a quien su rey le conocían como el rey de reyes, Nabucodonosor. Segundo, en la estatua el rey Nabucodonosor observa brazos de plata y pechos de plata, pero Daniel puede observar de parte de Dios un oso plateado cuya fuerza se levanta más de un brazo que del otro. Pues Daniel puede notar en el capítulo 7, verso 5, y he aquí que otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho: así levántate y devora mucha carne. ¿Por qué se levantaba más de un lado que del otro? Pues la alianza entre medos y persas, uno de estos reinos, pues ejercía mucho más poder, tenía mucha más capacidad militar, tenía mucha más fuerza militar que el otro. Es decir, había un reino más débil que el otro, pero aún así tenían una alianza. Número 3, el tercer gobierno que Daniel ve de parte de Dios es un leopardo de 4 cabezas y de 4 alas. Como todos sabemos, el leopardo o el chita es el animal más rápido que hay o que existe a nivel mundial. Es el animal más rápido que hay. Y mezclado con 4 alas, quería decir que el gobierno fue el gobierno más rápido en establecerse sobre la tierra. Hablando así Daniel del imperio greco, el imperio de Grecia, con su comandante Alejandro Magno. ¿Por qué aparecen 4 cabezas? Porque después de la muerte de Alejandro Magno, el gobierno de Grecia se divide en 4 reinos. Es decir, hubieron 4 gobernantes, 4 generales del ejército de los griegos. Ellos toman cada uno autoridad y se dividen en 4 reinos. Por eso dice el verso 6 del capítulo 7 de Daniel: después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Por último, aparece el animal más impresionante, y que en un video aparte voy a estar explicando. Este animal pues es algo que no se puede explicar de una manera sencilla. Daniel puede ver que del mar aparece una bestia, no un animal común y corriente como nosotros podemos conocerlo, como lo es un león, un oso o un leopardo. Dice que en el verso 7, capítulo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa, terrible en gran manera, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Fíjense ustedes, mis amados hermanos, que Daniel puede visualizar que el imperio romano está visualizado de la siguiente manera: como una bestia cuyas patas destruyen todo a su paso, que tiene 10 cuernos, y que los cuernos representan bíblicamente el poder, la capacidad de impacto de un animal, de un ciervo.
decir que este animal tenía una ferocidad muy diferente a las anteriores. La capacidad de poder destruir todo a su paso, de devorar, de comer, de destruir, de aniquilar, era impresionante. Pero además de esto, Daniel puede observar que este animal tiene en su cabeza 10 cuernos. Y que estos 10 cuernos son prácticamente los 10 dedos que aparecen en la estatua de Nabucodonosor. Simplemente que acá cambia en la perspectiva como Dios lo está viendo. Estos 10 cuernos representan 10 reyes que al final de los tiempos estarán gobernando sobre la humanidad. Pero lo más impresionante que no solamente la visión llega hasta allí, sino que Daniel también puede visualizar que dentro de los 10 cuernos aparece un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño va a desatar de aquí en adelante unas enseñanzas que más adelante estaremos dando. Pero que este cuerno representa un gobierno o un gobernante. Pues los 10 cuernos representan gobernantes y este cuerno pequeño también representa un gobernante. Pero este gobernante que se muestra pequeño, que se muestra inofensivo, que se muestra diminuto, será el gobernador que se levantará por encima de estos 10 reyes y que gobernará no solamente 10 naciones, sino que se levantará para gobernar toda la humanidad. Este gobernador, conocido como el anticristo o como el Mesías o el falso Mesías, o como el ungido que la nación de Israel espera. Todo esto, mis amados hermanos, está relatado en el capítulo 2 de Daniel y en el capítulo 7 de Daniel. De una manera como lo ven los hombres y de otra manera como lo ve el Dios de los ejércitos. Entonces, mis amados hermanos, queda explicado en este video que la estatua de Nabucodonosor hace representación a los gobiernos humanos que se estarán dando hasta la venida, a la segunda venida del Señor Jesús. Y que estos gobiernos, mis amados hermanos, también no solamente representan a 4 gobiernos que hubieron en la antigüedad, sino también que representan a todos los gobiernos que han habido sobre la tierra. Gobiernos de injusticia, gobiernos de iniquidad, gobiernos de leyes injustas. Pero habrá un reino y un gobierno que será de justicia totalmente para todos aquellos que han creído en el Señor y que han entregado sus vidas al fiel Salvador. De esta manera, mis amados hermanos, doy por finalizado a este tema, pero les espero en el nuevo video que vamos a estar explicando 100% la última bestia y estos 10 cuernos y el último cuerno que se levanta al final de los tiempos. Que Dios le bendiga y que Dios les guarde.